Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros el arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, con quien revisaremos algunos temas pendientes en el ente legislativo. Bienvenido, vicepresidente, gracias por estar con nosotros. Estuve revisando un titular de Diario Expreso que la Asamblea, entre otras cosas, va a debatir las propuestas, los pedidos de reforma constitucional. ¿De qué se trata? Bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y la entrevista, por supuesto, y la oportunidad de, a través de Telegrama, llegar al país entero. Bueno, en efecto, hoy vamos a tratar como cuarto punto del orden del día muchas de las reformas que han sido presentadas a la Constitución, reformas a la Constitución y enmiendas, que son dos diferentes procesos, ambos requieren diferentes tiempos incluso, de tal manera que pueda la ciudadanía, a través de ustedes, la prensa, conocer aquellas propuestas de reformas que son múltiples, porque muchos legisladores, yo por ejemplo, tengo ciertos reparos a una Constitución, mi estimado Fernando, que fue aprobada, cierto es con mayoría de votos, pero con un impulso fenomenal de Alianza País en aquel entonces de Montecristi. Le doy un ejemplo. Yo, en aquel entonces, era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y fui a la asamblea a Montecristi, me presenté y hablé alto, claro y fuerte. Nadie me escuchó y ahí les dije, les advertí que sería un serio error el contrastar a Montesquieu y establecer el quinto poder, lo que ahora se llama el Consejo de Participación Ciudadana, y les dije que esto va a traer serios problemas, que Montesquieu ya estableció hace tantos y tantos años los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Hay que cambiar eso, hay que eliminar el quinto poder del Estado. ¿Y esa es una de las reformas que se van a analizar? Así es, esa es una de las reformas, entre tantas, porque esa Constitución tiene serios problemas, y por supuesto, en su momento, todos, menos algunos, como yo, alabaron aquella reforma, esa Constitución. Yo voté en contra de la Constitución de Montecristi. ¿El tema del Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser tratado a través de una enmienda o una reforma? Una reforma porque, al fin y al cabo, estamos hablando del quinto poder del Estado. Nos guste o no nos guste, así aprobó el pueblo ecuatoriano, con mi voto en contra. Siento que algún periodista por ahí me criticó de que, Orlando Pérez, hablemos claro, que votase yo en contra. Era mi derecho, pues, ¿para qué pusieron el cuadradito ese para el voto del no? Yo voté el no. Sin embargo, soy de los que sí respetan la Constitución. Hay muchos de los que inclusive actuaron en la configuración o el texto de aquella Constitución y sin embargo la violan todos los días. Ahora, este tema tomará por lo menos 2 años. Por lo menos 1 año y medio, ese es el cálculo que yo he hecho, porque para hacer reformas a la Constitución, vamos por el lado más rápido, enmiendas, se requiere que entre primer y segundo debate medie 1 año completo. Recordará usted cuando se trataron las enmiendas impulsadas por el expresidente Rafael Correa. Yo fui parte de esa comisión de enmiendas representando a la oposición. Éramos 2 de oposición versus 9 de Alianza País, hablemos claro, así fue. Y claro, 1 año entero que al final quedó en nada, porque esas reformas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, pero ese es el proceso de 1 año, más toda la sociabilización, así se debe decir, no socialización, según la enciclopedia del doctor Rodrigo Borja, nos tomará 1 año y medio mínimo. Mientras tanto, ¿qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en estos momentos es cuestionado, o por lo menos su presidente es cuestionado? En la Asamblea se plantea la posibilidad de un juicio político. ¿Cabe? Para establecer un juicio político hay que revisar el incumplimiento de funciones. No el incumplimiento de requisitos, como se ha planteado. Exacto, y usted tiene toda la razón, el incumplimiento de funciones. Y este cura Tuárez todavía no ha emitido una sola resolución. El tipo creo que todavía no se ha sentado en la silla que da frente al escritorio. ¿Y eso es incumplimiento de funciones? No lo es, porque todavía no ha emitido ni un solo decreto ni una sola resolución. Lo que ha hecho este señor, lo digo así pues francamente, es ir a veces en algunos medios o en ruedas de prensa boquiflojo, diciendo barbaridades. Esa es la verdad, barbaridades, y esa es la acción que toda la gente está molesta, porque este padre Tuárez, más allá de que se haya inscrito en forma ilegal, más allá de que parece ser, yo no soy ni detective ni policía, parece ser que ha mentido en el tema de su declaración patrimonial, incluso ha mentido en las funciones que ha desempeñado pretérитamente, pero claro, no son parte de sus funciones. Lo que hay que revisar es cómo así le permitieron a este señor ser candidato. Me estoy refiriendo al Consejo Nacional Electoral Transitorio. Si bien él
una declaración juramentada de él eventualmente debe ser suficiente para su inscripción, pues parece que ahí hubieron algunas anormalidades. Pero entonces no cabría un juicio político en este caso. Yo soy vicepresidente de la Asamblea y por tanto miembro del CAL. Yo soy uno entre 7 que debe calificar ese juicio. Yo prefiero, y lo digo con sana lógica, la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecer serlo. Yo prefiero no hacer un pronunciamiento definitivo, si bien estoy emitiendo opinión sobre este padre Tuárez, que ha dicho cosas absolutamente absurdas, pero ya sobre el juicio como tal, yo espero revisar el libelo, así se dice jurídicamente, que llegará al CAL, porque yo tengo que ser una especie de juez al resolver, junto con otros 6 colegas legisladores que formamos el CAL, si procede o no la calificación de un juicio político. Por tanto, frente a eso, yo estoy seguro que la opinión pública me va a entender que yo más bien espere, porque tengo que revisar y no puedo ser juez y parte. ¿Qué pasa con otros procesos que se han planteado, como por ejemplo a la ex ministra de Salud? Está ya planteado el juicio el día lunes, lo aprobamos por 6 votos de los 7 que somos, una legisladora no estuvo presente. Aprobamos la calificación del proceso. Nosotros no revisamos pruebas, nosotros revisamos simplemente que se cumplan 3 requisitos. 1, que el anuncio de la prueba sea total. 2, las firmas. Y 3, la explicación, la motivación, así se dice jurídicamente, pero no examinamos pruebas porque aquellas se sustentan en la Comisión de Fiscalización. Lo que hicimos nosotros el lunes fue aprobar la calificación, es decir, el trámite del juicio a la ministra Espinosa, y luego remitir a la Comisión de Fiscalización. Lo hicimos el día de ayer, de tal manera que entiendo que hoy, jueves, la Comisión de Fiscalización va a empezar a revisar este proceso. En caso del ministro de Energía, y a propósito de estas declaraciones que dio en la propia Asamblea, de alguna manera responsabilizando a asambleístas de haberle pedido cargos de las eléctricas, ¿hay ya algún pedido de procesamiento político en la Asamblea? No, yo en esto voy a ser muy franco. Yo creo que Carlos Pérez García es un buen ministro. Sí, señor, lo digo paladinamente, es un buen ministro. Cometió un error. Eso de mencionar lo que usted acaba de hacer referencia es un error. En mi opinión se equivocó. Toda persona puede equivocarse, no conozco un solo ser humano que no se haya equivocado nunca. Creo que él cometió un error, pero no existe, respondiendo directamente a su pregunta, ninguna petición al respecto. Pero se le va a convocar a la Asamblea. Sí, está ya definido que se le convocará. El presidente de la Asamblea deberá definir en estos días cuándo se le convocará, posiblemente la próxima semana, no depende de mí, pero claro, allí el ministro Carlos Pérez, en mi opinión, deberá presentarse, por supuesto, y decir lo que tenga que decir. En mi opinión es un buen ministro, sin embargo se equivocó en esta intervención. Se le ha criticado a la Asamblea Nacional por el hecho de no tener una agenda legislativa. ¿Y hay esa agenda? No, sí la tenemos, y le voy a mencionar rápidamente 5 cosas que son claves. 1, tenemos que reformar el Código del Trabajo, porque no hay derecho que en 81 años, data de 1938 el Código del Trabajo, no se haya hecho una reforma sino medias tenues. Hay que hacer una reforma seria. ¿Por qué no debatir en forma seria y valiente el trabajo por horas? Miles de jóvenes ecuatorianos, Fernando, se incorporan al mercado laboral todos los años y no tienen empleo. ¿Se refiere usted a las reformas laborales? Exacto, reformas laborales. 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. Y algunos discursos medios del siglo pasado de ciertos dirigentes sindicales, y lo digo con todo respeto, solo se preocupan, y eso está bien que se preocupen, pero no solo, se preocupan de los trabajadores que ya tienen empleo. Pues, ¿por qué no nos preocupamos de los que no tienen? ¿Qué ganaríamos con establecer el trabajo por horas? Que aquellos jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años ganen dinero, ganen algo de dinero para ayudar a su familia, puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, y además ganen la experiencia que les va a ser requerida años más tarde. Pero el tema está, si bien esto suena bien, bueno, yo creo que la gente está considerando esa posibilidad. El tema está en no afectar derechos ya adquiridos. Así es, no se pretende afectar derechos, no se quiere precarizar nada. Además, ninguna ley es retroactiva, Fernando, por tanto, los derechos están absolutamente garantizados. Lo que queremos es garantizar el derecho de los que no tienen empleo, para que lo tengan, pues, para que puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, con horarios francamente establecidos, y ganar dinero para su hogar y ganar experiencia. Por tanto, hay que hacer una reforma del trabajo valiente. Hay que establecer temas inherentes al IES, porque ahí está el dinero de los pensionistas, de los jubilados y de los afiliados. Por tanto, hay que enfrentar el tema del IES, que es muy sensible. Hay que hacer reformas
reformas a la ley de comunicación, en mi opinión, porque esa ley fue solamente reformada, y en mi opinión debía haber sido derogada. Yo me abstuve en la votación, Fernando, y a usted le consta, porque yo no creo que algo inconstitucional pueda reformarse, debe haber sido derogada. El Código de la Salud, el Código de la Democracia, pronto tendremos elecciones, y hay que eliminar el perverso sistema de Hobbes, de adjudicación de escaños, que procuró, por ejemplo, en la provincia de la SOAY, y estoy en Telerama, que con el 53% de los votos se llevasen el 100% de asambleístas, vale decir, hubieron 47% de azuayos que no tenían representación. Hay que eliminar la distritalización en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, que es absolutamente equivocado. De todos esos temas da la posibilidad de seguir hablando con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el arquitecto Patricio Donoso. Vamos a hacer una pausa. Al volver, Javier estará entrevistando al doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. No se vayan.